Hola a todas y todos, vamos a resolver el apartado D del ejercicio 40, ¿vale? Este vídeo contiene bastante información, así que os recomiendo que lo veáis varias veces. Además, también os recomiendo que vayáis resolviendo el ejercicio a la vez que voy explicando. Este sistema es uno de los que hemos identificado como de tipo 2, ¿vale? Este tipo de sistema se caracterizaba porque vamos a percibir que hay dos potencias en diferentes bases, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos las potencias de base 2 y base 3, ¿vale? Independientemente de los exponentes. Eso es lo principal, que vemos que hay potencias de base 2 y potencias de base 3. Bien, la diferencia entre sistemas de tipo 1 y tipo 2 se especifica un poco más en el vídeo anterior. Este vídeo se va a centrar en cómo vamos a resolver este tipo de sistema, ¿de acuerdo? Bien, pues la resolución de este tipo de sistema se va a basar, en primer lugar, en lo que llamamos aislar las potencias, ¿vale? Ahora iremos viendo lo que esto significa. Y en segundo lugar, lo que tendremos que hacer es un cambio de variable, ¿de acuerdo? Eso, cuando toque, pues ya lo especifico un poco más y se va a entender, ¿vale? Pero las estrategias que vamos a llevar a cabo son estas: aislar potencias y luego hacer un cambio de variable. Algo muy importante para resolver este tipo de sistemas será saberse y saber manejar bien las propiedades de las potencias, ¿vale? Porque evidentemente estamos manejando potencias, entonces si no controlamos las propiedades de las potencias no hacemos nada. Lo primero que voy a hacer con este sistema es ese 3 elevado a 2 más 2i más 1 que está en la segunda ecuación, pasarlo multiplicando al otro lado, ¿vale? Para que no estéis molestando como denominador. Entonces, fijaros que lo he colocado en el otro miembro de la igualdad, multiplicando al 3 que ya estaba. Y ahora vamos a, aplicando propiedades de las potencias, pues vamos a operar ese 3 por el 3 elevado a 2i más 1, ¿vale? Después de operar, el resultado que nos va a quedar es una ecuación 2 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a y más 2. Y la segunda ecuación 2 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a 2i más 2, ¿vale? El 3 elevado a 2i más 2 pues sale de multiplicar el 3 por el 3 elevado a 2i más 1. Claro que es un producto de potencias con la misma base, entonces lo que hacemos es sumar los exponentes, ¿vale? Ahora es cuando empezamos el procedimiento que se conoce como aislar las potencias, ¿de acuerdo? Aislar las potencias significa que todas esas potencias que tienen a las incógnitas en el exponente, lo que tenemos que tratar es de dejar solas la base y en el exponente la x solamente, ¿vale? Pero solamente la x. Es decir, no como tenemos ahora que tenemos el 2 elevado a x menos 1 o el 3 elevado a y más 2, no. Lo que queremos es, utilizando las propiedades de las potencias, que me queden solamente 2 elevado a x y 3 elevado a y en este caso, ¿vale? Entonces nos vamos fijando. Repito, para esto será muy importante utilizar las propiedades. Nos vamos fijando, el 2 elevado a x menos 1, utilizando las propiedades de las potencias, no es más que 2 elevado a x por 2 elevado a menos 1, ¿vale? Eso es igual a 3 elevado a y más 2, que utilizando las propiedades de las potencias, pues será 3 elevado a y por 3 elevado a 2, ¿vale? Y repetimos este procedimiento con la segunda ecuación también. Entonces hacemos lo mismo con el 2 elevado a x menos 1 de la segunda ecuación, pero ahora hay que tener cuidado porque en el otro miembro de la segunda ecuación lo que tenemos es 3 elevado a 2i más 2, ¿vale? En primer lugar vamos a expresar eso como 3 elevado a 2i por 3 elevado a 2, ¿de acuerdo? Pero vamos a dar otro paso, porque si nos fijamos, en la segunda ecuación nos ha quedado un 3 elevado a 2i, y yo no quiero 3 elevado a 2i, yo quiero que todo me aparezca como 3 elevado a y o 2 elevado a x. Entonces hay que volver a utilizar otra propiedad para expresar ese 3 elevado a 2i en función solamente del 3 elevado a y. Claro, esta propiedad de las potencias es la de potencia de una potencia, porque 3 elevado a 2i es 3 elevado a y todo eso elevado a 2, ¿vale? Entonces ya hemos aislado las potencias, ¿de acuerdo? Esto es lo que significa aislar potencias, utilizar las propiedades para que todo me quede expresado en función de 2 elevado a x y 3 elevado a y en este caso. En otro ejercicio pues serán otras potencias, pero en este caso había que conseguir aislar el 2 elevado a x y el 3 elevado a y. Una vez que hemos aislado las potencias, vamos con la siguiente parte de la estrategia que tenemos que llevar a cabo, que es lo que se llama realizar el cambio de variable. Un cambio de variable no es más que cambiar algo que haya en una ecuación por otra letra que nos permita convertir un sistema que es un poco más complicado en uno más sencillo. Entonces, en este caso, y por eso hemos aislado las potencias, lo que vamos a hacer es el cambio de variable siguiente. 2 elevado a x lo vamos a cambiar por una letra que queramos, normalmente se utiliza la u, y el 3 elevado a y lo vamos a cambiar por otra letra que queramos, que normalmente se utiliza la v, ¿vale? Entonces, hemos aislado las potencias para
Donde haya un 2 elevado a x pongo una u y donde haya un 3 elevado a y pongo una v, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos quedará el sistema como u por 2 elevado a menos 1 igual a v por 3 elevado a 2, esa es lo que se convierte la primera ecuación, y la segunda ecuación se va a convertir en u por 2 elevado a menos 1 igual a v cuadrado, cuidado, porque el 3i en la segunda ecuación está elevado al cuadrado, por 3 al cuadrado, ¿vale? Entonces ya habríamos hecho el cambio de variable. Si nos fijamos, después de hacer el cambio de variable, el sistema que teníamos antes se ha convertido en un sistema no lineal, pero de esos que veíamos al principio, ¿vale? De los que no contienen ni exponenciales ni logarítmicas. Y este tipo de sistema, ¿qué pasa? Que ya sabemos resolverlo. Entonces vamos a operarlo un poco para ponerlo un poco más sencillo y lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Operando todo y pasándolo todo al miembro de la izquierda, nos va a quedar que la primera ecuación es un medio de u, porque el 2 elevado a menos 1 es un medio, menos 9v igual a 0. Y de la segunda ecuación nos queda un medio de u menos 9v cuadrado igual a 0, ¿vale? Y ya esto es un sistema que podemos resolver. Para resolver este tipo de sistemas, nosotros habíamos estudiado que lo que hay que hacer es despejar en la ecuación lineal y sustituir en la no lineal, ¿vale? Entonces despejaríamos la variable que quisiéramos de la primera y sustituiríamos en la segunda. Pero este tipo de sistemas no quiere decir que solamente se puedan resolver por ese método, ¿vale? Ese método siempre funciona y podríamos utilizarlo aquí. Pero habrá veces que por la forma del sistema que tengamos, pues podamos hacer otro método. Voy a hacerlo por este método porque creo que el primero de sustitución se entiende y para que así tengáis más opciones también, ¿vale? En este caso, lo que podríamos hacer es un método de reducción también, ¿de acuerdo? Porque si nos fijamos tanto en la primera ecuación como en la segunda, tenemos un medio de u. Entonces, si restamos las dos ecuaciones, nos vamos a quitar la incógnita u y nos va a quedar una ecuación en v que resolveremos. Después de restar las dos ecuaciones, nos queda menos 9v más 9v cuadrado igual a 0, ¿vale? Ya desapareció la variable, la incógnita u. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado incompleta que resolvemos sacando factor común. En este caso, el factor común es 9v, ¿vale? Entonces lo sacamos y nos queda 9v por menos 1 más v igual a 0. De aquí obtenemos dos soluciones, o que la v vale 0 o que la v vale 1, ¿vale? Como ya habíamos visto en este tipo de sistemas, ahora para cada valor de v tenemos que obtener un valor de u, ¿vale? Utilizando la ecuación que queramos. Entonces, si la v vale 0, utilizamos la ecuación lineal y tiene que ocurrir que un medio de u más 0, porque es menos 9 por 0, que es 0, tiene que ser igual a 0. Entonces, la u tiene que ser 0. Si la v vale 1, utilizando la misma ecuación de un medio más u menos 9, tiene que ser igual a 0. Y por tanto, la u tiene que valer 18. ¿Qué ocurre? Que ahora nosotros hemos calculado los valores de u y de v, ¿vale? Pero nuestro sistema de ecuaciones no nos preguntaba por u y por v, nos preguntaban por x y por y, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo que se llama deshacer el cambio de variable. Porque el cambio de variable, para lo que nos ha servido a nosotros, es para facilitar la resolución del sistema. Pero resolver el sistema con las variables nuevas no es lo que queremos. Es decir, lo hemos resuelto, pero ahora tenemos que ver cuánto valen las variables antiguas, es decir, la x y la y, ¿vale? Para ello simplemente, con la primera opción, cuando la v vale 0 y la u vale 0, ¿cuánto eran en realidad, quiénes eran en realidad u y v? Pues u era 2 elevado a x y v era 3 elevado a y. Entonces, eso quiere decir que 2 elevado a x tiene que ser 0 y 3 elevado a y tiene que ser 0. Pero esto es imposible, ¿vale? Porque ningún número elevado a otro puede salir 0. Entonces, esta opción nos da que no es solución, ¿de acuerdo? De aquí no obtenemos ninguna solución. Ahora, si la u vale 18 y la v vale 1, eso quiere decir que 2 elevado a x tiene que ser 18 y que 3 elevado a y, tiene que ser 1. Y entonces ahora pues tenemos que despejar de ahí la x y la y. Despejar x es un poco más complicado y hay que recordar la teoría de ecuaciones logarítmicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque 2 elevado a un número no puede dar 18. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar logaritmos. Tomar logaritmos nos permite bajar la x del exponente y despejar. La y en cambio sí es fácil, porque si nos ponen que 3 elevado a y tiene que ser 1, pues el y tiene que ser 0, ¿vale? Porque para que un número elevado a otro dé 1, el exponente tiene que ser 0. Y por último, pues la x, una vez hemos tomado el logaritmo, pues el logaritmo de 2 lo pasamos dividiendo y nos queda que x es el logaritmo de 18 entre el logaritmo de 2, ¿vale? Y esta sería la solución de nuestro sistema, ¿de acuerdo?